Por favor, préstame de tu valioso tiempo unos cuantos minutos para poder desarrollar un tema que tengo y quiero que tú lo escuches, por favor. Quiero que tú prestes mucha atención y no te desconectes. Préstame unos cuantos minutos y yo sé que será de mucha bendición. Yo quiero hablarte hoy con el tema no voy a cuestionar a Dios. No voy a cuestionar a Dios. Ese es el tema que yo quiero predicar. Y déjame extraer de la palabra de Dios un capítulo muy importante para poder desarrollar el tema. Y se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 20. Y por ser ella la poderosa palabra del Señor, la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hace así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y dice el verso 22, y que si Dios quiere mostrar su ira, hace notorio su poder. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. No voy a cuestionar a Dios. Y de inmediatamente quiero definir qué es la palabra cuestionar. Poner en duda lo que parece aceptable. Oigan esto. Es decir, cuestionar es poner en duda. En pocas palabras, muchos de nosotros, los seres humanos, ya sea voluntaria o involuntariamente, muchas veces cuestionamos a Dios. Cuestionamos al Señor porque quizá algo no salió como nosotros pensamos, queríamos, y así sucesivamente. Y cuando algo se nos sale del lugar y supuestamente creemos que Dios tiene que respondernos a nuestro capricho y así sucesivamente, entonces ahí es cuando viene y decimos, ¿dónde estaba Dios? Y cuestionamos a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros, en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Escúcheme. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí nosotros podemos ver muy claramente en este pasaje bíblico donde el apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de su sabiduría, porque ellos creían que tenían una sabiduría extraordinaria y Dios interrumpe aquella sabiduría que ellos pretendían tener, y entonces el Señor le habla. ¿Por qué este tema no voy a cuestionar a Dios? Porque hay cosas que Dios la hace y punto. Y el hombre entiende y comienza a buscar que tenía que ser de esta forma, que se tenía que hacer así, y quiere cuestionar a Dios. Quiere cuestionar lo que el Señor hace. La palabra también en el libro de Efesios, en su capítulo 2, verso 8 y versículo 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, aquí nosotros vemos ver el Dios absoluto operar, que Dios puede hacer cosas impresionantes en nosotros. La gracia es el favor inmerecido que aún nosotros quizá haciendo cosas indebidas, Dios nos llama, nos perdona y nos salva.
Por eso nosotros no podemos cuestionar a Dios cuando Dios decide bendecir a alguien, cuando Dios decide salvar a alguien, porque quizá en nuestra humanidad decimos, esa persona se portó tan mal, esa persona habló tan mal del evangelio, esa persona no debió. Y oigan, a veces decimos todo este tipo de cosas, pero es impresionante de que en una ocasión un hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, hasta que un día se encontró con la verdad. Hasta que no nos encontremos con la verdad, no vamos a dejar de cuestionar. Dice que este hombre Saulo, perseguidor de la iglesia, dice que pidiendo carta para seguir a los cristianos que estaban en Damasco, la Biblia dice que una luz del cielo le resplandeció. Y dice que cayendo a tierra, dice la Biblia de que escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo responde, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De ahí en adelante, aquel hombre que perseguía a los cristianos, que cuestionaba, aquel hombre cambió inmediatamente. Y yo creo que en los próximos días sí pasará con personas que cuestionan a Dios, que quieren cuestionar a Dios, que quieren encasillar a Dios, que quieren poner a Dios como que si fuera como algo cuadrado, y Dios no es así. La Biblia nos habla a nosotros de que tan distante es el cielo de la tierra, así es el pensamiento de Dios, así es tan distante. La Biblia dice, porque vuestro pensamiento no son mis pensamientos, ni su camino, mi camino. Es decir, Dios es excelso, es sobrenatural. La Biblia también nos enseña a nosotros, ojo a esto aquí, la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre perezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí nosotros vemos que cuando Jesús habla acerca de esto, Pedro, influenciado, inmediatamente le dice al Señor que no te pase nada malo o que no te ocurra esto. Es decir, como quien dice, tú eres hijo de Dios, Dios no va a permitir esto, como cuestionando las ideas de Dios, el programa de Dios, y no debe de ser así. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que nosotros hablamos, porque nosotros tenemos un Dios que su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Primera carta a los Timoteos, capítulo 3, verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Poderosísimo. Entonces, ¿qué yo quiero tratar con este tema? De por qué no cuestionar a Dios. De por qué no cuestionar a Dios. De por qué muchas veces nosotros cuando no entendemos algo, en vez de irnos en oración, comenzamos a cuestionar. Y la palabra cuestionar es poner en duda lo que parece ser aceptable. Ponerlo en duda.
Cuando tú pones en duda lo que Dios quiere hacer contigo, tú no estás operando en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si usted no tiene la fe suficiente, no va a agradar a Dios, no va a poder, no vas a tener las condiciones, porque el nivel de cuestionamiento esclizará tu fe, dañará tu fe, y tú nunca vas a ver a Dios obrando en tu vida. Es necesario de que aprendamos a no cuestionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La Biblia habla de una historia que me llama mucho la atención, y es la historia de Jabe. Jabe pudiera tener el derecho de cuestionar a Dios, porque tan solo era un niño, estaba en el vientre de su madre, cuando desde que su madre lo dio a luz, le dijo, y tú te llamarás Jabe. Le puso un nombre maldito. Este niño no hubiera hecho nada y ya su historia, su madre, la hubiera marcado. Jabe pudiera levantarse y cuestionar a Dios y decir, pero si yo no hice nada, ¿qué fue lo que pasó? Y la Biblia dice que la manera en que Jabe, porque el nombre de Jabe significa maldición, significa dolor, y la Biblia enseña de que Jabe hizo una oración y le dice al Señor, no lo cuestionó, sino que se fue delante de él, delante de su presencia, y le dijo, si me dieras bendición y ensanchares mi camino, y si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Es decir, él no cuestionó a Dios, no cuestionó a Dios de lo que estaba pasando, no, mas él se fue a la presencia. Y yo creo que muchas de las personas que me están escuchando, que están viendo este video, antes de cuestionar a Dios por algo que te esté sucediendo, tienes que ir a la presencia. Dios mío. Jabe, escúcheme, hermano, su madre lo maldijo y él ni siquiera hizo nada para merecer eso. Y la Biblia dice que él no cuestionó, sino que fue a la presencia. ¿Cuánta gente de hoy en día cuestionan a Dios por cualquier cosa? Porque perdí un hijo, porque perdí un empleo, porque perdí la casa, porque perdí aquello, porque si yo soy hijo tuyo, ¿por qué merecí esto? ¿Por qué me pasó esto? El ser hijo de Dios no te excluye a los procesos de la vida. Jesucristo dijo, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, vosotros también vencerán. Hay que aprender que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Por esto no podemos cuestionar a Dios. Por esto nosotros tenemos que saber lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Otra persona que me llama la atención y que nunca cuestionó a Dios fue María. La Biblia dice que al sexto mes envió Jehová al ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. Y aquella mujer llamada María, dice que el ángel cuando se le apareció le dijo, salve, muy favorecido, el Señor es contigo. Cuando ella escuchó esta salutación,
Dijo, ¿qué salutación sería esta? El ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios, y vas a dar a luz un niño, el cual llevará por nombre Jesús, y su reino no tendrá fin. María no cuestionó a Dios, aún ella sabiendo que si quedaba embarazada sin antes estar casada, esto le podía traer que la apedrearan en el pueblo. Ella no cuestionó a Dios y puso su vientre al favor de Dios. Esto se llama no cuestionar. Ella no cuestionó. Valga la redundancia, y cuestionar es poner en duda lo que parece ser aceptable. Ella no puso en duda nada, sino que aceptó el reto. Otra historia que me llama la atención, porque estaban caminando conforme a la voluntad de Dios y le sucedió algo. Y es acerca de Pablo y Silas. Dice que Pablo y Silas, dice que iban camino a la oración. Oigan esto, no iban a hacer cosas ilícitas, sino que iban de camino a la oración, iban a orar a Dios. Y dice que de repente le salió una muchacha al encuentro con un espíritu de adivinanza, la cual daba gran ganancia a su amo. Oigan esto, daba gran ganancia a su amo, de tal manera que la Biblia nos enseña a nosotros de que ella decía, estos son los siervos del Dios Altísimo, los que presentan el camino de salvación. Mas desagradando a Pablo, dice que echó fuera el espíritu inmundo que estaba sobre ella. Y cuando echó fuera el espíritu inmundo, dice que el dueño o el amo, viendo que su ganancia se había perdido, agarró a aquellos hombres, lo llevó al foro, en pocas palabras, lo llevó al cuartel. Dice que allá él le dijeron que estaban haciendo costumbres ilícitas. La palabra de Dios, que estos hombres, hermano, lo golpearon, entraron en el calabozo de los más profundos. Ellos pudieran cuestionar a Dios, ellos hubieran podido alzar su voz y cuestionar a Dios. Pero si te estamos sirviendo, ¿por qué ha sucedido esto? Y ellos no hicieron esto. Ellos no se agarraron de ahí para cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué tú permites esto? Dios, ¿por qué tú permites aquello? ¿Por qué permitiste que nos dieran golpes? Si nosotros íbamos al templo a orar. No, ellos no cuestionaron a Dios, sino que hicieron lo siguiente. En medio de su crisis, de su prueba, de sus golpes, y me imagino la sangre correr por su cuerpo, por su cara, por su rostro, la Biblia dice que a medianoche ellos se levantaron a clamar a Dios. No es, lo que funciona no es cuestionar, lo que funciona es adorar. Y dice la palabra de Dios que ellos entonces comenzaron a clamar, y como a medianoche, hermano, la cárcel fue estremecida, fue impactada, y dice que aún los que estaban allí, los que estaban presos, estaban escuchando el clamor. Estaban escuchando el clamor. Y mientras escuchaban el clamor, las cadenas se estaban cayendo. Las puertas se abrieron, las cadenas fueron rotas. Y dice que había un hombre, el carcelero, el cual, hermano, sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo gritó a gran voz y le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Sabe qué pasó? De que el impacto fue tan poderoso que aquel carcelero, dice que prendiendo luz, bajó donde estaban ellos,
Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo me imagino que hasta los que estaban allí presos salieron siendo cristianos. Dios mío, te amo, Espíritu Santo. Pero ellos no cuestionaron a Dios, porque el cuestionar a Dios hace que el cuestionamiento eclipse tu fe, hace que se oscurezca tu fe, hace que tu fe no funcione. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces la duda es enemigo de la fe. El cuestionar es enemigo de la fe de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, escúcheme, dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero esto no lo evitó de que el Padre lo llevara al desierto. Dice que el Espíritu lo guió al desierto. Y allí fue tentado por Satanás. Y Satanás lo tentó en 3 ocasiones. Y él venció las tentaciones. Él no cuestionó, no porque yo soy tu hijo, yo no he pecado, yo no he hecho nada. Él no buscó justificación, sino que se dejó guiar de lo que el Padre quería hacer en la vida de él. Y luego vino, la Biblia dice que vino en el poder del Espíritu. Porque el que no cuestiona a Dios de lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios lo bendice, Dios lo capacita, Dios le da autoridad, Dios le da poder. Y así como hizo con Cristo, ha hecho con muchos de nosotros. Pero es cuando no cuestionamos lo que Dios está haciendo. Muchas veces si se nos daña el vehículo, cuestionamos. Muchas veces si ese día nos hallamos que llevarle a nuestros hijos, cuestionamos a Dios. Y no es así. Algo Dios quiere enseñarnos. A través del proceso, algo Dios quiere enseñarnos. A través de la prueba, Dios quiere enseñarnos algo. Y tenemos que aprender a no estar cuestionando a Dios, porque sus ojos atalayan la tierra. Él sabe por qué permite el proceso. Él sabe por qué permite las situaciones. Pero a través de las situaciones y del proceso, Dios sabe bendecir a sus hijos. Las historias que yo tomé para poder hablar acerca de este tema fueron historias muy profundas y de personas que lo estaban haciendo bien, que lo hicieron bien y a pesar de todo no cuestionaron a Dios. La palabra final es la siguiente: no cuestiones a Dios. Deja que Dios siga haciendo su obra en nosotros, en ti. Deja que Dios siga haciendo su obra. Por eso quiero dejarte con este mensaje. No quiero ser muy extenso. Y quiero que este mensaje te bendiga, te guarde, que sea de mucha bendición. Voy a orar por cada uno de los que están ahí, que nos ven. Ya somos 23,000 suscriptores y creciendo. Gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse a nuestra plataforma, la cual siempre tenemos un mensaje fresco de parte de Dios. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia. Padre, en esta hora es aquí que estamos delante de tu presencia y te pedimos, Dios, que tú quites de nosotros todo espíritu de tupor, todo espíritu de cuestionamiento que no nos deja crecer ni avanzar. Por tanto, en esta hora, Dios, decidimos abrir nuestro corazón a lo próximo que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame tu comentario de dónde nos estás viendo y comparte el video con alguien. Dios te bendiga.